te han mentido. La procrastinación no es flojera. No es falta de motivación. Y mucho menos una debilidad de carácter. Es algo mucho más profundo, más oscuro, y más común de lo que te imaginas. ¿Sabes por qué es tan fácil caer en la trampa de dejar las cosas para después? Porque todo a tu alrededor está diseñado para hacerlo. Desde las redes sociales que te premian con dopamina instantánea, hasta esa vocecita interna que te dice que mañana será mejor. Todo juega en tu contra. Y tú, sin darte cuenta, has sido programado para obedecer. Piensa en esto, ¿cuántas veces te has propuesto algo con todo tu corazón? Empezar el gimnasio, lanzar ese proyecto, estudiar algo nuevo, mejorar tu salud, escribir ese libro, cambiar de empleo, lo has pensado tantas veces. Y en el momento parece tan claro, tan lógico, tan emocionante. Pero luego pasa algo. Un día. Una excusa. Un pensamiento. Y ya estás otra vez, esperando el lunes. Esperando el próximo mes. Esperando el momento perfecto. El problema es que ese momento perfecto no existe. Nunca ha existido. Y nunca llegará. Pero tu mente insiste en esperarlo, porque en el fondo, le teme al cambio. Tu cerebro no está programado para hacerte feliz. Está programado para mantenerte a salvo. Y para tu mente primitiva, a salvo significa hacer lo mismo de siempre, incluso si eso te está destruyendo lentamente. Incluso si eso te mantiene atrapado en la mediocridad. Incluso si eso te aleja de la vida que sueñas. Ahora, si estás sintiendo un pequeño nudo en el estómago, es porque ya sabes que esto es real para ti. No estás solo. De hecho, estás en la mayoría. Pero eso no lo hace menos urgente. Lo hace más peligroso. Porque cada día que pasa, cada hora que pospones lo que sabes que tienes que hacer, es una pequeña traición a ti mismo. Y esas traiciones se acumulan. Hasta que un día despiertas y te das cuenta de que han pasado 5 años. 10. Y que la persona que querías ser quedó enterrada bajo toneladas de excusas. Y lo peor, es que ni siquiera sabes cómo ocurrió. Solo sabes que no estás donde querías estar. Pero hay algo que cambia todo este panorama. Algo que descubrí no en un libro de autoayuda cualquiera, sino en los estudios de un hombre que dedicó su vida a entender que separa a los que logran sus metas de los que se quedan soñando, Napoleón Hill. Hill estudió durante décadas a las personas más exitosas de su tiempo. Empresarios, inventores, líderes, visionarios. Y encontró un enemigo común que los derrotaba antes incluso de comenzar, la procrastinación. Pero él no la llamó simplemente dejar las cosas para después. La describió como un estado mental hipnótico. Una especie de trance que atrapa a las personas en un ciclo interminable de pensamientos, dudas y evasiones. Lo llamó a la deriva. Y explicó que el mayor error de quienes fracasan no es la falta de talento o de oportunidades, sino su incapacidad para decidir. Para actuar. Para moverse, incluso sin garantías. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que Hill también descubrió cómo romper ese trance. Pero antes de revelarlo, necesito que hagas una pausa mental. Porque aquí viene la parte más importante de todo esto. La procrastinación no se vence con fuerza de voluntad. No es una batalla de aguante. No se trata de escribir listas, organizar tu escritorio o poner alarmas cada 15 minutos. Esos son curitas en una herida profunda. La verdadera solución está en reprogramar la forma en que tu mente responde a la acción. Y eso comienza entendiendo que la detiene. La raíz de la procrastinación es el miedo. No el miedo obvio, como al peligro o al dolor físico. No. Es un miedo silencioso. Un miedo que se disfraza de lógica. Que te hace creer que aún no es el momento. Que necesitas aprender más, prepararte más, tener más claridad. Es un miedo disfrazado de perfección. Pero sigue siendo miedo. Y mientras no lo enfrentes, va a seguir dictando tu vida. Ahora, aquí es donde Napoleón Hill hace una revelación que cambia por completo el enfoque. No puedes eliminar el miedo. Pero puedes sobrepasarlo. ¿Cómo? Con una sola palabra, decisión.
Hill descubrió que las personas exitosas tienen una característica que las distingue de inmediato: toman decisiones rápidas, claras y definitivas. No porque sean impulsivos, sino porque entienden una verdad que la mayoría ignora: la acción cura el miedo. Cada vez que postergas, refuerzas la idea de que algo es demasiado difícil, demasiado grande o demasiado arriesgado. Pero cada vez que actúas, aunque sea con una pequeña acción, le das a tu mente una nueva señal: no hay nada que temer. Y eso lo cambia todo. Pero hay más. Hill también entendió que esta capacidad de decidir no es innata. No nacemos con ella. Se entrena. Se cultiva. Y, sobre todo, se activa en momentos clave. Por eso quiero que hagas esto: piensa ahora en eso que llevas posponiendo semanas, meses o incluso años. Esa meta, ese hábito, esa conversación, ese salto. Piensa en ello con total claridad. Ahora pregúntate: ¿qué pasaría si lo hiciera hoy? ¿Qué pasaría si dejara de pensar en el cómo y simplemente diera el primer paso? No necesitas cambiar toda tu vida en este instante. Solo necesitas romper el patrón. Porque una vez que rompes el patrón, todo lo demás se empieza a reconfigurar. Tu mente, tus emociones, tu energía, todo cambia. Pero necesitas decidir. Y sé que puede parecer difícil, incluso imposible. Pero lo que voy a mostrarte en la siguiente parte es la clave para desbloquear esa decisión. No una motivación superficial. No una frase bonita. Una técnica concreta, práctica y respaldada por años de estudio, que puede sacarte del modo espera y llevarte al modo acción. Una técnica que activa lo que Hill llamaba el sentido de urgencia creativa. Porque eso es lo que tienen en común los que avanzan, incluso cuando tienen miedo. Ellos no esperan a sentirse listos. Actúan, y en el camino se vuelven capaces. Así que, si estás listo para dejar de ser esclavo de tus excusas, si estás harto de mirar tu vida pasar desde las gradas, quédate conmigo. Porque lo que viene no es solo un cambio de hábito. Es un cambio de identidad. Y en la siguiente parte, vamos a revelar la primera herramienta que Napoleón Hill utilizó para tomar el control total de su mente. Una herramienta que te permitirá, no solo vencer la procrastinación, sino eliminarla de raíz, empezando hoy. Te lo dije antes, y ahora lo vas a experimentar: actuar inmediatamente cambia tu química interna. Ese pequeño paso que diste, aunque insignificante en apariencia, fue un acto de rebelión contra el condicionamiento que ha gobernado tu mente durante años. No fue solo enviar un mensaje, ni solo comenzar un proyecto. Fue mucho más que eso. Fue un mensaje a tu subconsciente: ya no soy esa persona que pospone. Pero si de verdad quieres que esto se mantenga, si quieres que esa chispa se transforme en fuego, necesitas entender algo más profundo. La decisión es el primer golpe. Pero la constancia es la guerra entera. Porque tu mente intentará volver atrás. Intentará decirte que eso fue solo un momento de inspiración pasajera. Y si no estás preparado, volverás al punto de partida antes de que te des cuenta. Por eso, Napoleón Hill insistía en la importancia de lo que él llamó el principio del impulso. Imagínate una gran rueda oxidada. Lleva años sin moverse. El primer empujón es el más difícil. Necesita fuerza, necesita intención, y quizás hasta un poco de dolor. Pero después de ese primer movimiento, cada empuje es un poco más fácil. Hasta que llega un momento en que la rueda gira sola. Y eso mismo ocurre contigo. Cuando tomas acción, generas impulso. Y ese impulso es energía acumulada que te empuja hacia adelante. El gran error es detenerse justo cuando empieza a funcionar. Porque detenerse rompe el ritmo, y volver a empezarlo siempre cuesta más que mantenerlo. Y no necesitas grandes gestos. Todo lo contrario. Hill descubrió que los triunfadores más constantes no se enfocaban en hacer grandes cosas todo el tiempo. Se enfocaban en hacer cosas pequeñas sin fallar. Una rutina diaria. Un paso a la vez. Y eso creaba una inercia imparable. Pero para llegar ahí, necesitas reducir la fricción. ¿Qué significa eso? Significa que no puedes depender de la motivación. La motivación es como el clima, impredecible.
Si dependes de estar motivado para actuar, estás perdido. Por eso Hill enseñaba algo radical: la motivación se fabrica, no se espera. ¿Cómo se fabrica? A través de los microcompromisos. Un microcompromiso es una acción tan pequeña que tu mente no la puede rechazar. Si tienes que leer un libro, no pienses voy a leer 50 páginas. Piensa, voy a leer una página. Si necesitas ejercitarte, no te digas voy a entrenar 1 hora. Di, me voy a poner la ropa de entrenamiento. ¿Por qué esto funciona? Porque la mente tiene una resistencia inmensa a comenzar, pero una vez que empieza, quiere terminar. Esto se conoce como el efecto Zeigarnik, un principio psicológico que dice que las tareas incompletas generan una tensión interna que empuja al cerebro a completarlas. Así que ese pequeño paso desencadena una cadena de acciones. Es como un dominó. Tiras una ficha, y pronto todas las demás empiezan a caer. Pero hay un detalle crucial: tienes que hacerlo todos los días. Porque si no lo haces, el impulso se detiene. Y reiniciar es mucho más difícil que continuar. Ahora bien, todo esto suena lógico. Pero aquí es donde entra el verdadero enemigo, la voz interna. Esa voz que dice, esto es una tontería. No va a funcionar. No soy esa persona. Y aquí es donde entra el siguiente principio de Hill, la autosugestión. Hill enseñó que tu mente subconsciente es como un jardín. Si siembras pensamientos negativos, crecerán dudas, miedos y procrastinación. Pero si siembras pensamientos positivos, crecen acciones, hábitos y resultados. Tu diálogo interno es el suelo donde germinan tus comportamientos. ¿Y qué tipo de pensamientos estás plantando todos los días? Cada vez que te dices, no soy constante, siempre dejo todo a medias, soy así y no puedo cambiar, estás alimentando exactamente aquello que quieres destruir. Tu mente escucha. Y lo más importante, obedece. No distingue entre realidad e imaginación, solo responde a lo que le repites con emoción y constancia. Por eso, Hill enseñaba que debías hablarte a ti mismo con intención. Que debías repetir frases de poder, con emoción, todos los días. No como una fórmula mágica, sino como un acto consciente de reprogramación. Haz la prueba ahora mismo. Elige una frase que represente la versión de ti que quieres crear. Puede ser algo como: soy una persona que actúa de inmediato. O avanzo todos los días sin excusas. O cada día cumplo lo que empiezo. Ahora dilo en voz alta. Sí, en voz alta. No lo pienses. Exprésalo. Escríbelo. Llévalo contigo. Léelo en la mañana y antes de dormir. Hazlo durante 1 semana. 1 sola semana. Y observa que cambia. Lo que estás haciendo es tallar una nueva identidad en tu subconsciente. Una identidad que reemplaza a la del procrastinador. Porque al final, no es solo una cuestión de hábitos. Es una cuestión de identidad. Nadie actúa de manera constante con hábitos que contradicen su propia imagen. Si tú crees que eres alguien que procrastina, vas a actuar como tal, sin importar cuántas técnicas conozcas. Pero si crees que eres alguien que termina lo que empieza, tu mente va a buscar la forma de hacerlo realidad. Y aquí es donde se unen los 3 principios que has aprendido hasta ahora: decisión inmediata, impulso constante y autosugestión consciente. Esta tríada es suficiente para arrancar la raíz de la procrastinación. Pero todavía falta una pieza clave. Y esa pieza es el tiempo. Hill era implacable con este tema. Decía que la mayoría de las personas fracasan no por falta de talento, sino por falta de urgencia. Y la urgencia nace del entendimiento de una verdad brutal: no tienes todo el tiempo del mundo. Piénsalo. ¿Cuántas cosas dejaste pasar este año? ¿Cuántas ideas tuviste y no ejecutaste? ¿Cuántas veces pensaste que más adelante sería mejor, solo para darte cuenta de que ese momento nunca llegó? El tiempo es el recurso más democrático del mundo. Todos tenemos 24 horas. Pero la diferencia entre quienes crean una vida extraordinaria y quienes se quedan en la mediocridad está en cómo usan esas horas. Y no hablo de trabajar más. Hablo de actuar con intención.
Hablo de no dejar que una sola hora pase sin haber hecho algo que te acerque a tus objetivos. Porque cada minuto que dejas ir sin actuar, es un ladrillo que le estás entregando a la procrastinación para que construya un muro entre tú y tu potencial. La próxima vez que vayas a posponer algo, hazte esta pregunta: ¿cuánto tiempo más estoy dispuesto a perder? Y luego recuerda, nadie te va a devolver este día. Así que aquí está tu próximo reto. No pienses en el año completo. No pienses en el mes. Piensa en hoy. Solo hoy. Elige 3 acciones que sabes que has estado evitando. Escríbelas. Y luego haz lo siguiente. 1. Reduce cada acción a su microcompromiso más simple. 2. Haz el primero ahora. No después. Ahora. 3. Antes de hacerlo, repite tu frase de identidad. 4. Una vez completado, anótalo. 5. Repite mañana. Eso es todo. Esa es tu estrategia. Puede parecer simple, pero es exactamente lo que hacen los grandes en cualquier industria. No tienen superpoderes. No tienen más tiempo. Tienen sistemas. Y el tuyo empieza aquí. En la próxima parte, te voy a revelar un principio casi olvidado, uno que Hill descubrió en los momentos más críticos de su vida. Un principio que transforma la disciplina en destino, y que cambiará para siempre tu relación con el tiempo y la acción. Prepárate, porque lo que viene, es lo que separa a los que lo intentan, de los que lo logran. Ya lo viste con claridad, el tiempo es tu moneda más valiosa, y cada segundo no usado es una oportunidad enterrada. Pero ahora entiendes algo más profundo. No basta con reconocer que el tiempo se agota. No basta con sentir culpa por lo que no hiciste ayer. Lo que verdaderamente transforma tu vida es actuar sin vuelta atrás. Y es aquí donde el principio de quemar los puentes se vuelve tu mejor aliado. Porque mientras exista una salida de emergencia, tu mente buscará huir por ella. Esa es su naturaleza, evitar el esfuerzo, esquivar el miedo, permanecer cómoda. Pero cuando eliminas esas salidas, lo único que queda es avanzar. Y no es una metáfora inspiradora. Es un mecanismo neurológico real. Cuando tu cerebro sabe que no hay opción de escape, activa recursos mentales que no utiliza en circunstancias normales. Se vuelve más creativo, más enfocado, más valiente. Porque entiende que lo único que queda es resolver. ¿Y cómo se aplica esto a tu vida? Muy simple, toma una meta que has postergado y destruye tu plan B. Si has estado queriendo emprender, renuncia a esa zona segura donde todo es cómodo pero nada cambia. Si quieres transformar tu cuerpo, haz algo que te comprometa públicamente, paga un entrenador, sube tu progreso a redes sociales, comprométete con alguien que no te dejará retroceder. La mente cambia cuando el contexto cambia. Y si sigues actuando como si tuvieses 1000 vidas, tu progreso seguirá siendo débil. Pero si comienzas a actuar como si solo tuvieras esta oportunidad, porque así es, empezarás a avanzar con una determinación que te sorprenderá incluso a ti mismo. Ahora bien, actuar con decisión es el primer paso. Quemar los puentes le da dirección a tu impulso. Pero incluso con eso, hay días en los que simplemente no tendrás ganas. En los que querrás abandonar. En los que esa voz interna regresará, disfrazada de lógica, intentando convencerte de que no es el momento, necesitas descansar o nadie lo notará si no lo haces hoy. Y aquí es donde entra otro de los principios más poderosos que Hill descubrió, la presión positiva. Piénsalo. ¿Cuántas veces has hecho algo simplemente porque alguien lo esperaba de ti? Un trabajo entregado en el último minuto. Un compromiso cumplido solo porque diste tu palabra. ¿Y por qué actuaste? Porque había presión externa. Porque sabías que fallar no solo tendría consecuencias personales, sino también sociales. Hill lo vio en todos los grandes triunfadores, ellos creaban esa presión de forma intencional. No esperaban a sentirse inspirados. Se rodeaban de personas exigentes, compartían sus objetivos y colocaban su reputación en juego. De esa forma, la procrastinación dejaba de ser una opción aceptable. La clave aquí está en hacer tus compromisos visibles. Escribirlos. Publicarlos. Decirlos en voz alta frente a otros.
Esto crea una disonancia interna poderosa. Si no actúas, tu identidad se ve amenazada. Y la mente hará todo lo posible por restaurar esa coherencia entre lo que dices y lo que haces. Este principio es especialmente útil cuando el entusiasmo desaparece. Porque sí, incluso con impulso, incluso con presión, vas a tener días grises. Días en los que la energía se va, en los que todo parece más difícil de lo que realmente es. Y es en esos días donde la mayoría fracasa. No por falta de talento, sino por falta de entusiasmo sostenido. Hill lo vio una y otra vez: los que triunfan no son los más inteligentes, ni los más fuertes. Son los que saben mantener el fuego encendido cuando los demás ya se han rendido. Y aquí es donde entra un principio que muy pocos aplican: el entusiasmo no es un regalo divino. Es un estado mental que se cultiva, se entrena y se provoca. ¿Y cómo se cultiva ese fuego interno? Primero, con un propósito claro. Cuando sabes exactamente por qué estás haciendo algo, la energía aparece. No porque sea fácil, sino porque tu mente necesita una razón poderosa para activar todos sus recursos. Si tu meta no está vinculada a un propósito emocional profundo, cualquier excusa será suficiente para detenerte. Segundo, con un entorno que lo alimente. Si te rodeas de personas que se quejan, procrastinan o justifican su inacción, terminarás siendo como ellas. Pero si estás en un ambiente donde actuar es la norma, donde avanzar es esperado, y donde el éxito se celebra pero también se exige, entonces tu entusiasmo se renueva cada día. Y tercero, con pruebas diarias de progreso. Nada alimenta el entusiasmo como ver resultados, aunque sean pequeños. Por eso, cada día debes registrar tu avance. Ver en papel lo que hiciste ayer te da combustible para hoy. Te recuerda que estás avanzando, que no estás estancado. Que ese tú del pasado, que soñó con cambiar, está siendo honrado con acciones reales. Hill insistía en esto: el entusiasmo es acción, no emoción. Si esperas a sentirlo para actuar, te quedarás esperando. Pero si actúas, aunque sea con pereza, el entusiasmo aparecerá. Por eso, aquí está tu próximo desafío. 1. Define con precisión tu propósito. No algo general como quiero mejorar. Sé específico: quiero tener libertad financiera para dedicar más tiempo a mis hijos. Quiero transformar mi cuerpo para recuperar mi autoestima. Dale emoción a tu meta. 2. Cambia tu entorno. Si no puedes rodearte físicamente de personas que te inspiren, hazlo digitalmente. Sigue a referentes. Únete a comunidades. Escucha contenido que te alimente. 3. Registra tu avance todos los días. Aunque solo hayas dado un pequeño paso, anótalo. Verlo te dará fuerza. Y no olvides tu práctica diaria de autosugestión. Cada frase que repites con intención es un ladrillo en la construcción de tu nueva identidad. Una frase potente que puedes usar esta semana es: mi entusiasmo no depende del día, depende de mi compromiso. Repítela. Escríbela en los comentarios. Créela. Porque ahora estás actuando diferente. Estás viendo cómo cada principio se conecta con el siguiente. Decisión. Impulso. Eliminación de excusas. Presión positiva. Entusiasmo sostenido. Estás construyendo una mentalidad imparable. Y eso, amigo, es lo que transforma tu realidad. En la próxima parte, voy a revelarte un principio que une todos los anteriores. El eslabón perdido entre tener metas y cumplirlas. Un principio que Napoleón Hill consideraba la llave maestra del logro definitivo. Prepárate. Porque esto es lo que convierte el deseo en destino. Todo lo que has aprendido hasta ahora converge en este punto. Porque lo que transforma tu vida no es una idea, ni siquiera un gran momento de inspiración. Lo que verdaderamente cambia todo, es tu capacidad de actuar todos los días, incluso cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos, cuando no hay recompensa inmediata. Ahí, en ese silencio, es donde se forja tu nueva identidad. Napoleón Hill lo entendió con una claridad sorprendente. Él no solo entrevistó a los hombres más exitosos de su época, los observó. Estudió cómo pensaban, cómo actuaban, y lo más importante,
cómo se comportaban cuando no estaban siendo observados. Y encontró algo que cambió para siempre la forma en que entendemos el éxito. Estas personas no eran necesariamente las más talentosas, ni las más inteligentes. Eran consistentes. Actuaban cada día, sin importar cómo se sintieran. No eran víctimas del estado de ánimo. Eran constructores de identidad. Hill lo resumió así: cada acción que repites moldea la imagen que tienes de ti mismo. Cada vez que eliges actuar a pesar de la pereza, estás cincelando la identidad de alguien disciplinado. Cada vez que cumples una promesa, estás reforzando la creencia de que puedes confiar en ti. Y, lo opuesto también es cierto. Cada vez que procrastinas, tu mente graba el mensaje: no soy capaz. No soy constante. No termino lo que empiezo. Por eso, más allá de los hábitos, más allá de los métodos, el cambio real ocurre cuando decides quién quieres ser y comienzas a actuar como esa persona desde hoy. Aquí es donde todo se une. La decisión inmediata. El impulso constante. La presión positiva. El entusiasmo cultivado. La eliminación de distracciones. Todo apunta a una sola meta: construir el hábito de actuar. Y Hill fue claro en esto: los hábitos no se forman con buenas intenciones, se forman con repetición. Por eso propuso un reto simple, pero poderoso: un compromiso de 30 días. No importa si un día solo puedes trabajar 5 minutos. Lo importante es que lo hagas. Porque tu mente necesita entender que esto no es negociable. Que actuar no es una opción, es parte de tu identidad. Aquí tienes un plan práctico para convertir este principio en una transformación real. 1. Elige una meta específica que has estado posponiendo. No algo general como quiero ser mejor. Elige algo medible: voy a escribir mi libro, voy a lanzar mi proyecto, voy a transformar mi cuerpo. 2. Divide esa meta en pasos diarios mínimos. Incluso si un día solo puedes dedicar 5 minutos, hazlo. La clave es no romper la cadena. 3. Crea un registro visual. Un calendario, una hoja impresa, una app, lo que sea que te permita tachar cada día en que cumpliste. Este acto simple de tachar se convierte en una señal para tu cerebro: estoy avanzando. 4. Coloca una consecuencia emocional. Si fallas un día, algo debe doler. Puedes compartir tu compromiso públicamente, o prometer una donación que no te guste hacer si no cumples. La idea no es castigarte, sino reforzar la importancia del compromiso. 5. Haz una revisión semanal. Cada 7 días, reflexiona: ¿qué funcionó? ¿Qué me costó más? ¿Cómo me sentí al actuar incluso sin ganas? Este hábito de revisión te mantiene consciente y conectado con tu progreso. Recuerda, no se trata de perfección. Se trata de consistencia. Una cadena de 30 días puede parecer pequeña, pero es el comienzo de una nueva vida. Porque cuando completes ese ciclo, tu mente ya no debatirá cada acción. Ya no te detendrás a pensar si deberías hacerlo. Lo harás. Punto. Y aquí es donde nace la verdadera transformación. Porque lo que al principio fue esfuerzo, se vuelve costumbre. Y la costumbre se convierte en carácter. A partir de ese momento, ya no luchas contra la procrastinación. No porque haya desaparecido del mundo, sino porque tú ya no eres la misma persona. Y esto, querido espectador, es lo que verdaderamente significa libertad. Libertad de actuar. Libertad de elegir tu destino. Libertad de construir la vida que antes solo soñabas. Ahora, para cerrar este viaje, quiero dejarte con una reflexión poderosa. Durante estos minutos, descubriste que la procrastinación no es simplemente pereza. Es un reflejo de tu diálogo interno, de tus creencias limitantes, de tus hábitos inconscientes. Pero también viste que no estás condenado a vivir así. Napoleón Hill lo dejó muy claro: el éxito no es un accidente. Es una consecuencia directa de las decisiones que tomas todos los días. Y hoy, tú estás frente a una decisión. Puedes cerrar este video y seguir como antes. Puedes decir: muy bonito todo, pero mañana empiezo. Y si haces eso, bueno, ya sabes lo que pasará. Lo has hecho antes.
Y cada vez, el precio ha sido más alto. O puedes hacer algo diferente. Puedes decidir que este momento no será uno más. Puedes elegir actuar ahora. No mañana. No después. Ahora. ¿Qué significa eso? Significa que vas a escribir tu compromiso. Aquí. Ahora. Sí, justo debajo de este video. En los comentarios. Dime cuál es esa primera acción que vas a tomar hoy. No por mí. Por ti. Porque necesitas dejarle claro a tu mente que esto va en serio. Es un pequeño paso. Pero marca la diferencia entre los que se quedan viendo y los que empiezan a construir. Y si este contenido te ha impactado, si te ha movido, si ha tocado algo dentro de ti que necesitaba despertar, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite este mensaje. Porque tú no solo estás cambiando tu vida. Estás sembrando un ejemplo. Recuerda esto. Cada día es una nueva oportunidad para romper con el pasado. Cada acción, por mínima que sea, es un voto a favor de la persona en la que te estás convirtiendo. Y cada vez que decides avanzar, incluso cuando no tienes ganas, estás diciendo: yo no soy mi excusa. Soy mi decisión. Este es el final del video, sí. Pero si decides actuar, este puede ser el comienzo de la mejor etapa de tu vida. El tiempo no espera a nadie. Y tú, ya no tienes excusas. Es hora de actuar.